puede ver dos puntos, ¿sí? Hay un punto que es aquí, que se demuestra, es el punto X1 y X2. Y hay un punto que se va demostrando acá, que es el Y1 y el Y2, ¿sí? Miren, pero aquí, si ustedes pueden percatarse, solamente tenemos el eje de las abscisas con el X1 y el eje de las coordenadas con el X2. Entonces, ¿qué es lo que nos indica una preferencia elevada? Ojo que este tema, a partir de este tema, hay que ponerle mucha atención, mucha seriedad. Este tema no lo van a ver ustedes en un curso de microeconomía eh, universitaria, ¿no? Siempre lo van a ver en un curso de posgrado, pero no creo que sea muy complejo de entender, por eso yo lo pongo acá, ¿no? Por ejemplo, esto de preferencias elevadas y hablar de temas de elevados, y sobre todo hablar acerca de cestas. Es un tema que va a llegar a las universidades y están en algunas universidades. Si ustedes me preguntan cómo está haciendo los de la Católica, por ejemplo, están llevando esto. Sí, por eso yo también me animo a poner en nuestra currícula para que podamos ver y para que ustedes también puedan ver que no es cosa del otro mundo. No vamos a irnos a las demostraciones que a mí no me dejaron dormir, por ejemplo. Eso es otro tema, ¿no? Eso ya es realmente maestría, doctorado, ¿no? Pero esta parte, por ejemplo, que les estoy presentando, ya un poquito a ustedes les va a ir abriendo algunos temas, les va a ir viendo un poco la parte eh, matemática, lógica matemática y económica, ¿no? En cuanto a la microeconomía, ¿sí? Vámonos por partes y analizaremos bien, ¿sí? Leeremos así, como alguien dijo, ¿no? Al pie. Consideremos la figura, dice. ¿Ya vieron la figura? Que representa la cesta demandada por un consumidor. ¿Ya? Un consumidor está demandando una cesta. Dijimos que dos bienes hacen una cesta. ¿Sí? Dos bienes pueden hacer una cesta en este caso. Y otra cesta arbitraria. Esta es otra cesta. Estamos haciendo el análisis con dos cestas. ¿Sí? Una cesta, X1. Pues estos son dos bienes, ¿no? Pueden ser, por así decirlo, no sé, cualquier bien que ustedes lleguen a consumir. Aquí lo vamos a poner como tradicionalmente lo ponemos, la Coca-Cola, una Coca-Cola y una salteña. Y aquí lo vamos a poner, no sé, otro bien, una sopita de fideo y su mocochinchi. ¿Ya? Hay dos bienes que se encuentra por debajo de la recta presupuestaria. Dice, este bien, esta cesta de bienes, esta es una cesta de bienes. Esta es una cesta arbitraria, dice. Cuando hablamos de cesta arbitraria, podemos tomar esta cesta que a mí me interesa porque yo a las 10 de la mañana voy donde la caserita de la esquina, le compro la salteña y la personal de Coca-Cola. Pero esta es arbitraria, esta está dentro de todos mis bienes. Puede ser tucumana y una cascadita, no sé, puede ser una pizza y un Sprite, etcétera. Puede ser, lo tomo de forma arbitraria. De las tantas elecciones que tengo, lo tomo de forma arbitraria. Se encuentra por debajo de la recta presupuestaria. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que un bien, una cesta, se encuentra por debajo de la recta presupuestaria? Aquí está por debajo de la recta presupuestaria. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién me responde? ¿Qué quiere decir? Hemos hecho el análisis de la recta presupuestaria. Si un bien se encuentra dentro de esta recta, es un bien, ¿cómo dijimos? Este, por ejemplo, se encuentra dentro de la recta. Licenciado, creo que dijimos que era una área factible. Ya, muy bien, Rosa Isela, es un área factible. Toda la razón. Entonces, pero que se encuentre en la recta y que se encuentre debajo de la recta, ¿qué implica, Rosa Isela? A ver, por favor, ayúdanos. Licenciado, quizás se pueda, sería ahorrar. Ya, Carlos, eh, sí, es importante tu lógica. Aquí, por ejemplo, dentro de justo dentro de, pisando la línea de la recta presupuestaria, todos los bienes que se encuentran ahí son factibles y son los que, con las combinaciones que tenemos de este bien y de este bien, son los que se pueden dar de forma óptima, ¿verdad? Uno que se encuentra por debajo también es un punto factible, pero no es un punto óptimo, ¿sí? Ahora, como nos dijo Carlos, aquí, por ejemplo, no estamos
aquí Carlos seguramente hizo la lógica, en este punto yo no estoy consumiendo todo lo que tengo de ingreso presupuestario, estoy ahorrando. Muy bien, es una buena lógica, ¿no? Pero más allá de esa lógica, lo importante en este nuestro análisis es que no es un punto óptimo, es un punto, como indica aquí, arbitrario. Se encuentra debajo de la recta presupuestaria del consumidor. Supongamos que estamos dispuestos a postular que se trata de un individuo optimizador del tipo del que hemos venido estudiando. Podemos decir sobre sus preferencias con respecto a estas dos cestas de bienes. ¿Qué podemos decir? La cesta que es arbitraria es ciertamente una compra asequible con el presupuesto dado. Se puede. ¿El presupuesto nos permite? Sí. Carlos nos dijo que inclusive nos puede sobrar para ahorrar. ¿Sí? Magnífico. El consumidor podría haberla comprado si hubiera querido e incluso le habría sobrado dinero. Muy bien. Ahí nos estamos yendo al análisis que hizo Carlos. Dado que X es la cesta óptima. Está descrito en el párrafo. Debe ser mejor que ninguna otra de las que el consumidor podría adquirir. Por lo tanto, en concreto, debe ser mejor que la cesta que mediante la cual podemos ahorrar. Entonces, para decir que esta cesta es mejor que esta, en otras palabras estamos hablando, ¿no? Que una cesta es mejor que otra, es más asequible, esta cesta es óptima. Siempre va a ser mejor que esta. Aquí tal vez cualquier ejemplo, ya. Dos, por mi restricción presupuestaria solamente es acá, dos salteñas, una personal Coca-Cola. Aquí, pero a mí me gusta la Coca-Cola, entonces yo, tres Coca-Colas, casi una y media o una salteña especial. Este hubiese sido mi punto óptimo. Pero aquí no es que esté mal, no es que esté mal, sino que también está dentro de mi presupuesto. Esta es mejor que esta. Eso nos está indicando primeramente los párrafos. La preferencia es elevada cuando el consumidor elige la cesta. Esta cesta, la primera, la que se encuentra en el óptimo, revela que prefiere a la cesta a esta otra cesta, porque esta cesta no me ha satisfecho tal vez. Yo quiero más Coca-Cola, solo por decirlo. Que es una cesta que podría haber elegido. Entonces, aquí se revela, por eso dice preferencia revelada. Se revela que la cesta que se encuentra dentro de la recta presupuestaria es mejor. En nuestras palabras lo vamos a hacer. Después lo vamos a hacer en un sentido más axiomático. En nuestras palabras, es mejor que la recta arbitraria. Para poder suponer eso, nos muestra, aquí dice que la anterior figura nos muestra que para el consumidor todas las cestas que se encuentran en el área sombreada, situada por debajo de la recta presupuestaria, son peores que la demandada. Entonces, ¿qué nos dice esto de preferencia relevada? Todas estas que se encuentran por debajo de la recta presupuestaria son cestas que se denominan cestas peores que la cesta que nosotros hemos analizado como óptima. Son peores. Esa es mejor, esta es peor. ¿Sí? Debido a que podría haberla elegido, pero la han rechazado en favor de esta. A continuación traduciremos algebraicamente el análisis geométrico de la preferencia relevada. Hasta aquí todo ha sido bla 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 bla, ¿no? Solamente han sido palabras. Prefiero, es mejor. Esas palabras ustedes las conocen y están dentro de su cotidiano vivir. Prefiero 1000 veces salteña y Coca-Cola que tucumana y cascada. No, si no tengo plata voy a comprar eso. Entonces, eso quiere decir que esa preferencia arbitraria está acá. No, aquí sí o sí, salteña y Coca-Cola. Ese es mi óptimo para mí. Todas las que están por debajo, puede ser aquí puede ser 2 personales de Coca-Cola y 3 salteñas. Pero sí que acá yo voy a consumir una Coca-Colita y porque la salteña está bien, 4 salteñas, no satisface mi situación, no satisface mi condición, no es mi óptimo. Todas las que se encuentran por debajo van a ser peores. Las que están acá van a ser mejores. Eso nos dice de forma literaria simplemente. Ahora en el análisis
algebraico se complica un poco, en el análisis geométrico se complica un poco más, pero vamos por partes. Sean X1 y X2, la cesta comprada a los precios. Miren, esta cesta, que dijimos que es la cesta óptima, va a estar comprada a estos precios. Cuando el consumidor tiene la renta, o sea, esta renta, que nosotros conocemos esta ecuación, que ustedes ya la conocen de memoria inclusive, y eso me alegra bastante, porque hoy, por ejemplo, hicimos en un curso de doctorado que yo estoy pasando, recordamos esta ecuación. Muchos no la recordaban, porque obviamente en el trabajo no la toman, pero si ustedes la recuerdan para siempre, se dan la idea, bueno, es un puntito más que ahí tienen, ¿no? ¿Qué significa? Que la cesta arbitraria es asequible a estos precios y con esta renta. Significa simplemente que la cesta arbitraria satisface la restricción presupuestaria. Entonces, aquí, ambos, el precio del bien uno por la cantidad del otro bien, el precio del bien 2 por la cantidad del otro bien, tienen que ser menores o iguales al presupuesto, la renta promedio. Dado que, dice, la cesta que se compra, realmente el presupuesto dado debe satisfacer la restricción presupuestaria con el signo de la igualdad. Esto si es menor, siempre va a llegar a ser en algún momento igual. Por eso decimos menor, siempre es mandatorio a igual. Entonces menor o igual nos tiende que puede ser igual, pero no que podría pasar. Esta parte algebraica es la que nosotros estamos representando de nuestro análisis anterior. De tener una cesta comprada a ciertos precios, cuando el consumidor tiene una cierta renta, ¿qué significa? Dice que la cesta arbitraria, la que ni siquiera se consume todo lo que el consumidor tiene como renta, es posible, es asequible a esos precios con esa misma renta. Entonces, esta cesta de bienes arbitrarios tiene que satisfacer a esta restricción. Eso es lo que nos dice de forma algebraica. Dado que dice nuestra cesta óptima es la cesta que se compra realmente con el presupuesto dado, esta cesta es igual, pues miren aquí está. Esta cesta es igual, porque está dentro de la cesta presupuestaria. Sin embargo, Dice, no se le escucha nada. Dice, no se le escucha, claro. a ver, ahora sí, Sí, ¿me escuchan? A ver, présteme un segundito, no sé, pensé que estaba, pero bien que me hacen notar, tal vez no me están escuchando y estoy yéndome a otro lado. Me interrumpen nomás, por favor, si es que por alguna razón no se llega a escuchar lo que les estoy explicando. Sí, tal vez es el tema de mi volumen, no creo que está al máximo, pero a ver, tal vez, ahora sí se escucha, pero lo que les estoy comentando, ¿se escucha? sí, licenciado. Ya, gracias. Conectar esto más, por favor, para mejorar el audio. Ahora sí, ¿me escuchan mejor? Sí, licenciado. Ya, entonces volveré a repetir esta diapositiva. Dice que sea esta cesta, una cesta comprada con los precios, cuando el consumidor tiene la renta. ¿Qué implica esto? Que esta cesta es asequible con estos valores y tiene que ser menor o igual al presupuesto. Todo este párrafo se resume en esta imagen. Miren, este es el valor. Es menor al valor de la recta presupuestaria, es menor. Ustedes pueden percatarse. Entonces no es menor o igual. Puede estar por aquí, aquí tal vez, pero cuando no esté dentro de la recta presupuestaria es menor o igual. En un primer caso. En el caso donde tenemos la cesta óptima es igual a la restricción presupuestaria. Aquí está. Está dentro de esto. Cualquier punto de acá es el punto que se encuentra en la recta presupuestaria. Nosotros tenemos una ecuación de esta recta presupuestaria. Le damos este punto, 2 puntos hacen una recta. Nos puede representar 2 puntos esta recta presupuestaria. Eso por álgebra cartesiana, ¿no? Álgebra geométrica, ¿no? Ahora,
Ahora nos vamos a la otra parte de la explicación. Uniendo dos ecuaciones, el hecho de que la cesta, arbitraria, sea posible, sea asequible con el presupuesto, con este presupuesto significa que, y aquí se va complicando un poco, miren la ecuación cómo se va saltando. Aquí nosotros decimos que siempre va a ser mayor el precio del bien 1 por la cantidad del bien 1 más el precio del bien 2 por la cantidad del bien 2. Van a ser siempre mayores que esta otra cesta. Esta es la otra cesta. Sí, ojo. Esta es la óptima. La óptima siempre va a ser mayor. No nos vamos a perder, no nos perderemos. La cesta óptima siempre es mayor que la cesta que se encuentra de forma arbitraria. Esta es mejor, dijimos, ¿no ve? Que esta. Entonces, en términos de álgebra, le ponemos el signo mayor para decir que es mejor. Así se los plantaré. Entonces, la cesta óptima es mejor. Es mejor. Inclusive puede ser igual que esta cesta. Pero esta es la de mayor preferencia. Es la que yo prefiero. Es la mejor. Esta es la peor. Ojo. Entonces, esta ecuación se da del análisis que hicimos de forma gráfica. Si se satisface la igualdad anterior, no sé si esto es igual, dice, entonces esto es realmente una cesta diferente a la cesta óptima. Decimos que el consumidor revela directamente que prefiere esta antes que esta. ¿Sí? O sea, el utilizar, por ejemplo, dimos un pequeño pincelazo para el anterior semestre, utilizar el mayor o igual que como preferencias, ¿verdad? Yo prefiero, dijimos, y cuando dijimos prefiero utilizamos esto, el signo mayor que, ¿no? Pero en álgebra económica, esto quiere decir prefiero de forma tal vez radical antes que el otro bien. Se va utilizando diferentes nomenclaturas. No es el signo, en este caso, el signo mayor que directamente. ¿Sí? Pero en forma algebraica, cuando decimos que algo es mayor que esto, preferimos el mayor, ¿verdad? ¿Qué prefieres? ¿Tener, no sé, más dinero o menos dinero? O la misma cantidad de dinero en diferentes trabajos. En este trabajo yo prefiero que me paguen 20.000 bolivianos mes. Aquí te dicen que te van a pagar solamente 16.000. Obviamente voy a preferir 20.000, ¿verdad? Eso es por obvias razones. Entonces aquí yo voy a poner, prefiero ganar en este trabajo antes que en este otro trabajo. Entonces, observemos, dice, que en el primer miembro de esta desigualdad es el gasto realizado en la cesta que se elige realmente en los precios, el precio de sub 1 y precio de sub 2. Por lo tanto, la preferencia elevada es una relación que se cumple entre la cesta demandada realmente con un presupuesto dado y las que podrían haberse demandado con ese presupuesto. En términos, el término preferencias elevada es en realidad algo engañoso. Inherentemente no tiene relación alguna con las preferencias, aunque antes hemos visto que si el consumidor toma decisiones óptimas, los dos conceptos están estrechamente relacionados entre sí. En lugar de decir que el consumidor revela que prefiere X a Y, sería mejor decir que el consumidor elige X en vez de Y. Es un tema de elección. Cuando decimos que el consumidor revela que prefiere X antes que la otra variable Y, lo único que decimos es que elige X cuando podría haber elegido Y. Es decir, que el precio del bien 1 de X sub 1 más el precio del bien 2 por X sub 2 se prefiere o es mayor o es mi mejor elección antes que el precio del bien 1 multiplicado por el Y1 y el precio del bien 2 multiplicado por el valor del bien 2. ¿Sí? Hasta aquí, esta parte suena un poco complejo, de preferencias, de relevancias, pero sería bueno ir aclarando y tal vez con alguno que otro ejemplo
yo quisiera que esta parte se haya entendido. Entonces, a ver, pero si alguien me pudiese dar un ejemplo, yo creo que si alguien de la clase ya tiene una idea de un ejemplo, entonces se entendió, pues. Y el resto de las personas seguramente asumirán o también tendrán que entenderlo de acuerdo también al ejemplo. ¿Quién podría darme un ejemplo de preferencias elevadas? Se prefiere un valor antes que el otro. Tal vez ayudándonos con nuestra gráfica. ¿Muy bien? Licenciado, A ver, por favor. quizás sería, a ver, yo, por ejemplo, puedo comprar, tengo un presupuesto, Ya, quiero una computadora Core i5. ya, Ya, mi magnífico. presupuesto quizás me alcanza para eso, pero no voy a quedar satisfecho, entonces voy a hacer el esfuerzo de comprar una Core i7 o una Core i9 en el caso. Ahí sí voy a quedar satisfecho y voy a poder hacer todas las aplicaciones que yo deseo hacer. ¿Está bien? Ya, entonces, tú primero compras una Core i5, como tú dices, ¿no? Y esa Core i5 más o menos va a ser esta, la preferencia arbitraria. Pero tu preferencia está por una Core i7 o una Core i9, dices, ¿no? Entonces, esa estaría dentro de una, tal vez sería tu óptimo, siempre y cuando también tengas de respaldo los ingresos, tu renta, ¿no? Eso es lo que te entendí, Carlos. ¿Sí? Sí, 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 exacto, licenciado. Ya, entonces tú vas a decir que prefieres, de tu preferencia elevada, es comprar una Core i9, que estaría al tope de tu presupuesto. O sea, y con esa Core i9 ya no vas a tener más, no vas a poder tener un dinerito más para comprar, no sé, un buen mouse o una buena silla, no sé, algo así, dentro de tu equipo de computación que quieres comprar. Solo te alcanza para comprar el equipo, pero tú te sientes bien satisfecho para comprar ese equipo que tal vez está cerca de los $800, por así decirlo, $800. Pero aquí hay una preferencia que te ofrecieron, ¿no? Pero que te dicen también, pero le va a sobrar platita para poder hacer otras cosas, pero no te satisface a ti. Esas son $600 que puedes invertir en comprar este otro elemento. Entonces, esto quiere decir que tú, para ti es mejor comprar una iCore 9 que comprar una iCore 5. Es mejor, prefieres. Ahí tú revelas tu preferencia. Por eso dice preferencia revelada. Tú revelas esa preferencia que tienes para poder comprar el otro elemento. Y esa es la idea de todo esto. Entonces, si tuviésemos ese tu bien de computadora, estuviese, digamos, dado por un precio, el monitor, y aquí si fuera el CPU, el precio del monitor por una cantidad, el precio del CPU por una cantidad, prefieres esta que es i9 a esta que es i5. Aquí tal vez va a haber una variación, pero esta siempre va a ser mayor. Pero tú prefieres, y como lo prefieres y te alcanza tu presupuesto, que es lo más importante, entonces te sientes satisfecho. Ese es tu punto óptimo. ¿Por qué? Porque según tú, esto te va a permitir a ti realizar diferentes tareas que tal vez no vas a poder realizarla con una i5, por las características de la memoria, del RAM, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso se entiende de esa forma. Carlos, gracias por darnos el ejemplo. Entonces, espero que los demás podamos entenderlo de esa forma. Estamos yendo pasito a pasito, como diría algún tema de por ahí. Estamos tratando de que todo se entienda. No vamos a correr en esto porque es un tema bastante difícil de entender para algunas personas, pero tal vez para ustedes que son de otro tipo de generación será más sencillo. Vámonos ahora de la preferencia revelada a la preferencia. Y miren, hay un juego de palabras ahí, ¿no? Que parecería que, no sé, no tienen mucho sentido cuando los leemos. De la preferencia revelada a la preferencia recién. ¿Cómo nos vamos? Dice, de acuerdo con nuestro modelo de la conducta del consumidor, los individuos eligen lo mejor de lo que está a su alcance. Siempre vamos a elegir lo mejor que nos permita alcanzar nuestro presupuesto, nuestra renta promedio. Se deduce que las decisiones que se toman se prefieren a las que podrían haberse tomado. Aquí hay una frasecita importante. Hay una decisión que nosotros tomamos y esas se prefieren a las que podrían haberse tomado. Compré la Core i5, pero me alcanzaba para la Core i9. Mire, ahora ya no puedo hacer esto.
o se está colgando con este paquete que es bien sofisticado y que me permite hacer varias cosas, se vuelve lento. Era que compré una Core i9. Me sobró. Me compré una linda silla, pero al final mi intención fue programar, pues no fue sentarme tal vez en una silla, ¿no? Entonces ahí lo que yo estoy viendo es que de alguna manera me siento insatisfecho con la decisión que realicé, si fuese el caso. Entonces se deduce que las decisiones que se tomen se prefieren a las que podrían haberse tomado. O, utilizando la terminología del apartado anterior, si el consumidor revela directamente que prefiere el punto óptimo a el punto aleatoriamente o arbitrariamente elegido, prefiere el hecho de esta cesta de bienes antes que esta cesta. Esta deducción puede formalizarse en términos más formales. El principio de la preferencia revelada dice, sea esta cesta de bienes óptimas, la salteñita con la Coca-Cola, la cesta elegida cuando los precios son, el precio de la salteñita está a 3 bolivianos, por ejemplo, la Coca-Cola está a 2 bolivianos, y se prefiere antes que la otra cesta de bienes, que es tal vez de la pizza y el Sprite, tal vez que no son de mi agrado. Entonces, otra cesta con estos precios siempre van a ser mayores que estos. En este caso, si el consumidor elige de entre estas cestas posibles, asequibles, que se puedan dar, la cesta óptima debe cumplirse que esta cesta con esta cesta. Tiene que cumplirse esta cesta óptima. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Este principio puede parecer trivial a primera vista. Si el consumidor revela que prefiere X antes que Y, no significa esto automáticamente que prefiere X a Y. No. La preferencia elevada significa que ha elegido X cuando podía haber elegido Y. Mientras que preferencia significa que el consumidor sitúa por encima de X a Y. Entonces aquí encontramos dos definiciones similares, pero pucha, que nos pueden confundir, ¿sí? Por ejemplo, dice preferencia revelada, la preferencia revelada significa que he elegido X cuando podía haber elegido Y. O sea, ahí tengo dos bienes, X y Y. La salteña es paseña y la salteña es diablo, digamos, ¿no? Las dos son las mismas, pero de diferente cocción, de diferente producción, ¿no? De diferente empresa. Salteña es paseña y la salteña es diablo. Para mí serían similares. Entonces, en preferencia revelada, puedo escoger cualquiera de las dos. No, me da lo mismo. Automáticamente escogí esta, pero podría haber escogido esta otra. Ya, siento un poquito más pero hubiera escogido cualquiera de las dos al final. Ahora, cuando hablamos de temas de preferencia, significa que cuando escojo la salteña paseña, para mí está por encima, es mejor, tiene más atributos que la de la salteña diablo. Por ningún motivo se pueden acercar. Entonces, preferencia revelada es más un tema de poder encontrar un bien y poder tomarlo sin condicionantes. En cambio, cuando hablo exclusivamente de preferencia, digo, este está encima de este otro. Este de lejos está encima de este otro. Es como decir, preferencia revelada es mayor o igual. Y preferencia simplemente es mayor. ¿Sí? Y eso nos va a poder decir la parte algebraica. Si elegimos mejor las cestas si se elige mejor las cestas de las que están a su alcance, la preferencia revelada implica una preferencia. Pero esto en una consecuencia del modelo de conducta y no de las definiciones de los términos. Entonces, en primer lugar estaría preferencia, porque diría mayor que, y después estaría preferencia revelada con un mayor o igual que, aproximadamente sería en ese sentido. Esta es la razón por la que sería mejor decir que se elige una cesta en vez de otra, como sugerimos antes. En este caso,
formularemos el principio de la preferencia revelada diciendo, si se elige la cesta X en vez de la cesta Y, debe preferirse a X antes que Y. En esta formulación es evidente que el modelo de conducta nos permite utilizar las selecciones observadas para hacer algunas deducciones sobre las preferencias subyacentes. Cualquiera que sea la terminología que se utilice, está claro la cuestión esencial. Si observamos que se elige una cesta cuando puede adquirirse otra, sabemos algo sobre las preferencias con respecto a las dos otras cestas. A saber que se prefiere la primera a la segunda. Entonces, todo lo anterior, que parece un párrafo que se va complicando, que va utilizando algunos términos, inclusive matemáticos, nos da una cierta deducción. Supongamos ahora que sabemos que la cesta que no se prefiere tanto es una cesta demandada a los precios de estos bienes. Y los precios lo ponemos en Q. Y que el consumidor nos revela que la preferencia a la otra cesta viene por Z. Miren, aquí vienen dos diferentes tipos de cestas, que vamos cambiando la nomenclatura simplemente. Sabemos que se prefiere esta cesta antes que esta otra, y que esta antes que esta otra. A partir del supuesto de transitividad podemos concluir que se prefiere la primera cesta antes que la última. ¿Sí? Transitividad, ¿no? Transitividad. O sea, ese supuesto es, por ejemplo, si yo prefiero Coca-Cola y refresco antes que lleva a ser Tucumana y Cascada, y antes que pizza y Sprite, entonces, si esa es mi preferencia, mi grado de preferencia, lo voy a poner por números. Para mí, si tengo platita y si me alcanza, Coca-Cola y salteña. 2 salteñitas, una Coca-Cola. Si como que la plata la tengo que ahorrar porque no hay mucho trabajo, la situación no está mal, etcétera, etcétera, ya, entonces una tucumana y una cascadita. Por último, si es que no me satisface esto y veo que venden ahí alguna porción de pizza, prefiero una pizza y una Sprite, en el último de mis casos, que cuesta menos inclusive, se lo voy a poner así simplemente como ejemplo. Entonces, voy a preferir siempre la Coca-Cola y la salteña antes, pues, que la pizza y la Sprite. ¿Sí? Eso es transitividad. Uno es Coca-Cola, salteña. 2, en mi grado de preferencias, tucumanas y cascadita. 3, Sprite y esto de la pizza. Entonces prefiero uno antes que, entre 1 y 2 prefiero a 1. Entre 2 y 3 prefiero a 2. Entonces por transitividad prefiero entre 1 y 3, voy a preferir siempre 1. ¿Verdad? Eso es lo que nos indica esto. Un poco complicado, lo quiere complicar, pero daremos nosotros los nombres de los bienes y no nos vamos a complicar tanto, ¿sí? Y sub 1 y sub 2 va a ser la tucumana y la cascadita. Entonces Z, en este caso, va a ser, Z1 va a ser, tal vez, podría ser la pizza, y Z sub 2 puede ser el Sprite. No es mucho de mi agrado, entonces va al final. Entonces yo siempre voy a preferir, dice aquí, la Coca-Cola y la salteña antes inclusive que esto, y antes que esto. En ese orden va, ¿no? Eso es transitividad, ¿no? Entonces es un tema tal vez un poco más de lógica y conjuntos, tal vez que ya lo vieron ustedes, hay un poquito de memorar algunas cositas, alguno que otro axioma. La figura ilustra que este argumento dice, ¿no? La preferencia revelada y la transitividad nos dicen que el bien, Coca-Colita y salteñas debe ser mejor que pizza y Sprite para que el consumidor se haya realizado estas elecciones. La preferencia es revelada indirectamente, el consumidor revela indirectamente que prefiere esta cesta antes que esta otra. Y de forma gráfica se expresa así. Ahí está la cesta. Miren, está en este punto, donde estaba el anterior. Pero esta la cesta, estos otros dos bienes, la comparación de estos dos bienes está acá, ¿no? Yo prefiero esta antes que esta, miren. Prefiero esta y es mi óptima antes que, obviamente, si me dicen, ¿quieres tucumanita y cascada? Sí, me gusta a mí esa combinación es buena. Voy a preferir siempre que la pizza, porque no le encuentro mucho sabor yo a la pizza, la verdad.
Y Sprite es como que, bueno, para acompañar, ¿no? Para que no sea, pues bueno, entonces esa combinación, no. Creo que está más barato, inclusive la pizza por una tajada me venden, no sé, a 6 pesos y acá 2 pesos, 8 pesos. Pero aquí la tucumana me dan unas especiales, entonces que dicen que es de San Pedro y demás, me las venden a 8 bolivianos. Más la cascadita porque tiene sabor y a mí me agrada, a unos 50 o 9.50. 9.50 es mejor consumir aquí simplemente, no sé, los 8 bolivianos. Entonces, en esta recta, simplemente vean esta recta que estoy tratando de un poquito direccionar. Esta, prefiero este bien. Antes que este, obviamente, si comparan entre estos. Pero si me comparan entre esta, y me olvido que existe esta recta, como la anterior, ¿no? Voy a preferir siempre la Coca-Colita y las dos salteñas, ¿sí? Entonces, esta es la forma del gráfico que se tiene que analizar. Entonces, esto, por favor, vamos a volver a repasar todos ustedes conmigo y seguramente lo van a volver a repasar porque este grafiquito me lo van a representar ustedes. Ese va a ser, todas las clases nos damos una cierta tareita y esto va a ser para el siguiente martes. ¿Sí? Vamos a tratar de darnos algo, no es un gráfico simplemente, ¿sí? Que hay que poder revisarlo. Si ustedes revisan este, nos vamos al primero. En el primer gráfico, por ejemplo, cuando hablamos de acá, miren, aquí está. Es este mismo gráfico incrementado con un otro bien, ya que es el bien Z. Aquí estaba Coca-Cola y dos salteñas. Aquí Tucumana y Cascadita. Bueno, allí están los bienes. Yo voy a preferir este, ¿no? Pero ahora estamos hablando con tres bienes y haciendo la transitividad. Tenemos transitividad, entonces tenemos que nosotros llegar a este gráfico. Prefiero, entonces voy a preferir siempre este antes que este, inclusive, ¿no? Si este prefiero antes que este, voy a preferir este antes que este. Es lo que nos indica la ley de transitividad. Aquí está. Es lo que nos explicaba. Esto me detengo un poco acá para hacer el análisis porque ustedes me van a acompañar este gráfico haciendo un pequeño ejercicio. Los que quieran, así, ¿no? Nunca les obligué a nada. O sea, hay que no quiere hacer nada de ejercicios, ni práctica, ni nada. En el examen nos vemos y esperemos que le vaya súper bien, simplemente, ¿no? Pero el resto que quiere ganarse puntos en puntos y seguir también, porque cuando uno hace estos ejercicios y empieza a revisarlos, empieza también pues, a leer toda la diapositiva y empieza a investigar, ¿no? Y de eso se trata también, ¿no? De constantemente estar investigando y averiguando, ¿no? Y inclusive aprendiendo muchas otras cosas más que no se dan en la clase, ¿no? Entonces, este grafiquito, con un pequeño enunciado, ustedes me lo representan. Yo voy a decir la preferencia revelada de estos bienes, representármelo gráficamente. Y aquí verán seguramente, esto es ponerlo sencillo, ¿no? El precio y la cantidad, el precio y la cantidad, el precio y la cantidad, y eso lo hicimos en clases. Entonces, no va a ser necesario volver a hacer un ejercicio similar para poder repasarlo, ¿no? Y aquí tenemos, es natural decir que en el caso de que el consumidor revela indirectamente que prefiere este bien a este bien, por supuesto la cadena de elecciones observada puede estar formada por más de 3 elementos. Puede ser A, B, C, D, E. Si yo prefiero A antes que B, B antes que C antes que D antes que E, siempre voy a preferir A antes que E, ¿verdad? Entonces es una cadena de transitividad nomás simplemente. Hasta M, ¿no? Por ejemplo, revela directamente que A se prefiere a M, ¿no? Si existiese esa cadena, ¿no? Si el consumidor revela directa o indirectamente que prefiere una cesta antes que otra, decimos que revela que prefiere la primera antes que la segunda. La idea de preferencia revelada es sencilla, pero sorprendentemente poderosa. La mera observación de las elecciones de un consumidor puede transmitir una gran cantidad de información sobre las preferencias subyacentes. Hasta aquí fue todo. Bueno, es un tema un poco complicado, hay que utilizar los términos, sobre todo ustedes les van a ir complicando.